paso de la tormenta tropical Cristóbal por el Golfo de México ha causado que las precipitaciones sigan afectando el territorio de Guatemala. Lluvias constantes han permanecido en el país en las últimas horas, haciendo que el suelo se sature. Estas condiciones han generado algunos deslizamientos de tierra y derrumbes. Estamos siempre en el monitoreo constante de esta situación, información con el INSIDUME y los efectos indirectos de la tormenta Cristóbal en el Golfo de México en estos momentos. Tenemos en las últimas horas incidentes que se han presentado en el departamento de Sololá, algunos derrumbes del kilómetro 114 al 116 de la Ruta Nacional 1 en Panajachel. Luego también tuvimos el reporte de un deslizamiento en Huehuetenango y el seguimiento que estamos dando en otros sectores de San Marcos debido a esta condición siempre de deslizamientos. Recordemos, tenemos esta situación de la saturación de agua en los suelos y eso va a generar que incluso en los próximos días podamos tener otros eventos relacionados con derrumbes, deslizamientos, condiciones de riesgo que se puedan tener en el país. David, estas situaciones están generando crecidas de ríos. También tengo conocimiento que hay personas en riesgo que viven cerca de los ríos. Sí, tenemos que, y hemos emitido ya los avisos pertinentes y la información a las autoridades para que se mantenga el monitoreo de algunas quebradas, algunos ríos, e incluso en el área de San Marcos se reportó el colapso de un puente por un río que se desbordó y hemos tenido también el seguimiento en áreas, por ejemplo, de Izabal por efectos del río Motagua y ahora en estos momentos también a diferentes ríos ubicados en el occidente del país. Si la tormenta tropical Cristóbal pierde su intensidad en territorio mexicano, se espera que las lluvias puedan disminuir en los próximos días. La tormenta tropical Cristóbal por el Golfo de México ha causado que las precipitaciones sigan afectando el territorio de Guatemala. Lluvias constantes han permanecido en el país en las últimas horas, haciendo que el suelo se sature. Estas condiciones han generado algunos deslizamientos de tierra y derrumbes. Estamos siempre en el monitoreo constante de esta situación, información con el INSIDUME y los efectos indirectos de la tormenta Cristóbal en el Golfo de México en estos momentos. Tenemos en las últimas horas incidentes que se han presentado en el departamento de Sololá, algunos derrumbes del kilómetro 114 al 116 de la Ruta Nacional 1 en Panajachel. Luego también tuvimos el reporte de un deslizamiento en Huehuetenango y el seguimiento que estamos dando en otros sectores de San Marcos debido a esta condición siempre de deslizamientos. Recordemos, tenemos esta situación de la saturación de agua en los suelos y eso va a generar que incluso en los próximos días podamos tener otros eventos relacionados con derrumbes, deslizamientos, condiciones de riesgo que se puedan tener en el país. David, estas situaciones están generando crecidas de ríos. También tengo conocimiento que hay personas en riesgo que viven cerca de los ríos. Sí, tenemos que, y hemos emitido ya los avisos pertinentes y la información a las autoridades para que se mantenga el monitoreo de algunas quebradas, algunos ríos, e incluso en el área de San Marcos se reportó el colapso de un puente por un río que se desbordó y hemos tenido también el seguimiento en áreas, por ejemplo, de Izabal por efectos del río Motagua y ahora en estos momentos también a diferentes ríos ubicados en el occidente del país. Si la tormenta tropical Cristóbal pierde su intensidad en territorio mexicano, se espera que las lluvias puedan disminuir en los próximos días. La tormenta tropical Cristóbal por el Golfo de México ha causado que las precipitaciones sigan afectando el territorio de Guatemala. Lluvias constantes han permanecido en el país en las últimas horas, haciendo que el suelo se sature. Estas condiciones han generado algunos deslizamientos de tierra y derrumbes. Estamos siempre en el monitoreo constante de esta situación, información con el INSIDUME y los efectos indirectos de la tormenta Cristóbal en el Golfo de México en estos momentos. Tenemos en las últimas horas incidentes que se han presentado en el departamento de Sololá, algunos derrumbes del kilómetro 114 al 116 de la Ruta Nacional 1 en Panajachel. Luego también tuvimos el reporte de un deslizamiento en Huehuetenango y el seguimiento que estamos dando en otros sectores de San Marcos debido a esta condición siempre de deslizamientos. Recordemos, tenemos esta situación de la saturación de agua en los suelos y eso va a generar que incluso en los próximos días podamos tener otros eventos relacionados con
derrumbes, deslizamientos, condiciones de riesgo que se puedan tener en el país. David, estas situaciones están generando crecidas de ríos. También tengo conocimiento que hay personas en riesgo que viven cerca de los ríos. Sí, tenemos que, y hemos emitido ya los avisos pertinentes y la información a las autoridades para que se mantenga el monitoreo de algunas quebradas, algunos ríos, e incluso en el área de San Marcos se reportó el colapso de un puente por un río que se desbordó, y hemos tenido también el seguimiento en áreas, por ejemplo, de Izabal por efectos del río Motagua, y ahora en estos momentos también a diferentes ríos ubicados en el occidente del país. Si la tormenta tropical Cristóbal pierde su intensidad en territorio mexicano, se espera que las lluvias puedan disminuir en los próximos días. El paso de la tormenta tropical Cristóbal por el Golfo de México ha causado que las precipitaciones sigan afectando el territorio de Guatemala. Lluvias constantes han permanecido en el país en las últimas horas, haciendo que el suelo se sature. Estas condiciones han generado algunos deslizamientos de tierra y derrumbes. Estamos siempre en el monitoreo constante de esta situación, información con el INSIDUME y los efectos indirectos de la tormenta Cristóbal en el Golfo de México en estos momentos. Tenemos en las últimas horas incidentes que se han presentado en el departamento de Sololá, algunos derrumbes del kilómetro 114 al 116 de la Ruta Nacional 1 en Panajachel. Luego también tuvimos el reporte de un deslizamiento en Huehuetenango y el seguimiento que estamos dando en otros sectores de San Marcos debido a esta condición siempre de deslizamientos. Recordemos, tenemos esta situación de la saturación de agua en los suelos, y eso va a generar que incluso en los próximos días podamos tener otros eventos relacionados con derrumbes, deslizamientos, condiciones de riesgo que se puedan tener en el país. David, estas situaciones están generando crecidas de ríos. También tengo conocimiento que hay personas en riesgo que viven cerca de los ríos. Sí, tenemos que, y hemos emitido ya los avisos pertinentes y la información a las autoridades para que se mantenga el monitoreo de algunas quebradas, algunos ríos, e incluso en el área de San Marcos se reportó el colapso de un puente por un río que se desbordó, y hemos tenido también el seguimiento en áreas, por ejemplo, de Izabal por efectos del río Motagua, y ahora en estos momentos también a diferentes ríos ubicados en el occidente del país. Si la tormenta tropical Cristóbal pierde su intensidad en territorio mexicano, se espera que las lluvias puedan disminuir en los próximos días.